entendamos muy bien lo que siente y vamos a orar por usted y su familia, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios en esta tarde. Amén. Espero que estemos todos listos. Amén. Gloria a Dios. Voy a invitarles primero que vayamos a Éxodo capítulo 19. Si recuerdan, la semana pasada les hablé un poquito de, bueno, ya al final, que me gustaría empezar a mirar más acerca del tabernáculo de Dios, ¿sí? Entendiendo lo que es y por qué es tan importante y cómo de hecho cuando estudiamos lo que es el tabernáculo de Dios podemos entender más acerca de nuestro Señor Jesucristo y cómo todo ese orden, ¿sí?, que el Señor dio a Moisés en ese entonces tuvo un propósito en ese entonces y lo sigue teniendo hasta el día de hoy si nosotros lo sabemos entender y aplicar, ¿verdad?, a nuestros tiempos. Amén. Pero el día de hoy me gustaría empezar con Éxodo 19, porque en Éxodo 19 miramos cuando el Señor descendió al monte Sinaí. Amén. Que en sí, de ahí en adelante empezamos a ver algo que nos habla de lo que está por venir también, sí, que viene cumpliéndose, iba a decir en parte, con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero al fin de los tiempos miraremos lo que es todo el cumplimiento, amén. Pero vamos a estar tomando esto por partes, no voy a acabarlo todo el día de hoy, hay mucho que hablar, que va a aplicar hasta nuestra vida personal, hasta la manera que vestimos, todo tiene un propósito y lo vamos a estarlo tomando poco a poco, pero vamos a dar ese inicio empezando con Éxodo capítulo 19, si lo tenemos. Gloria a Dios, amén. Versículo 1 en adelante, dice así para la honra y gloria de Dios. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Dice, voy a seguir leyendo. Dice, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Amén. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, ¿qué dice? Un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sí. Desde aquí, hermanos, si empezamos a leer esto y tenemos en nuestra mente lo que conocemos del Nuevo Testamento, amén, porque hay cosas que leímos ahorita que, por ejemplo, Pedro dijo, ¿no?, que nosotros éramos real sacerdocio, ¿sí?, una nación santa, pueblo escogido, todo eso, amén. Aquí lo que estamos leyendo en Éxodo, ¿sí?, está concordando con lo que Pedro está diciendo. ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Pero ¿qué los llevó hasta este punto? Amén. El Señor, si ustedes recuerdan la historia, amén, el Señor le llamó a Moisés, ¿sí?, para que fuera líder, para sacar al pueblo de Israel de Egipto.
Amén, porque ellos estaban en esclavitud, estaban sufriendo. Amén. Y por medio de series de milagros, amén, el Señor vino sacando el pueblo de Israel hasta acabar con el ejército de Egipto. Todos esos, hermanos, si nos ponemos en el lugar del pueblo de Israel, podemos ver cómo eran cosas grandes y maravillosas. ¿Sí? Estaban privilegiados porque hasta ese punto, hermanos, ningún otro pueblo pudo haber dicho que miraron a un Dios, ¿sí?, pelear por ellos, ¿sí? Mucho menos el Dios de dioses, el verdadero Dios, porque las otras gentes creían en otros dioses, ¿sí? Y tenían sus historias y tenían sus mitologías, amén, pero nomás hasta ahí quedaban. Eran cuentos, por decirlo así, cuentos de hadas, no era algo verdadero, era mi imaginación, ¿sí?, de ellos. Pero ahora llegamos al momento de la historia donde Dios le habla a Moisés y empieza a ver en verdad actos, vamos a decir, usar la palabra sobrenaturales, que no es algo común, ¿sí?, que lo que estuviera pasando, ¿sí? Y de hecho, si estudiáramos todo lo que son las plagas en lo que le estaba pasando con Egipto, amén, están relacionadas también con el culto que ellos rendían a sus dioses. O sea, como si era un ataque a los dioses, porque tenían Dios de esto, Dios de aquello. Entonces, Dios, por medio de sus plagas, también estaba atacando a los dioses que según ellos tenían, que gobernaban ciertos aspectos de la vida. Amén. Entonces, Dios estaba mostrando, ¿verdad?, como el verdadero Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Aleluya. Entonces, ese acto, y los quiero llevar rapidito, nomás para que tengan en mente. Sí, Éxodo 14. ¿Sí? Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Amén. Pero nomás para que lo recordemos. El versículo 24, Éxodo 14, 24 dice: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios, ¿qué dijeron, hermanos? Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Amén. Ese pueblo, los egipcios, estaban reconociendo que Dios estaba peleando por medio de ellos. Y no fue la única vez. También cuando Josué estaba guiando al pueblo a la tierra prometida, también en ese entonces el Señor mandó no sé, con bolas de fuego, vamos a decirlo así. Amén. Sobre el ejército, y es el día que el Señor también peleó, el día de la batalla. O sea, y si miramos, por ejemplo, la expresión de Moisés en el capítulo 15, versículo 3, dice: Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Amén. Entonces miramos al Señor como un guerrero. Amén. También, entonces, toda esta idea, hermanos, del Señor mostrando su poder, ¿sí?, a este pueblo, les digo, es algo en la historia, algo único, algo tan importante. Y por qué nosotros ahora debemos de reconocer ante quién estamos. El Señor, ¿Sí? No es un Dios cualquiera, este es el verdadero Dios, el Dios de los dioses, vamos a decirlo así. No hay otros dioses, no existen otros dioses. Ese es el verdadero Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener esto en mente. ¿Y por qué la necesidad de hablar de esas cosas? Porque hoy en día, hermanos, se ha perdido la reverencia a Dios, el temor a Dios. Se nos olvida a quién estamos sirviendo y ante la presencia de quién estamos. Aleluya. Sí. Por eso yo quise que visitáramos todo esto, porque para entender, hermanos, lo que sigue después del libro de Éxodo, ¿sí?, lo que encontramos en los profetas, lo que encontramos en el Nuevo Testamento, para entender en verdad
todo lo que ellos nos están diciendo tenemos que entender lo que estaba pasando también aquí en el Éxodo. Amén. Y entre las cosas que hace falta que entendamos, hermanos, es precisamente ese temor y respeto al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Gloria a Dios. Los regreso a Éxodo capítulo 19. Amén. Y nomás una nota ahí para sus estudios. Cuando lean Apocalipsis 12, ¿sí? La mujer que se le dieron alas como de águila, ¿sí? Tengan en mente lo que acabamos de leer aquí en Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé, ¿a quién? Al pueblo de Israel, sobre alas de águilas. Amén. Gloria a Dios. Ok. Entonces, el versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué dice? Haremos. Amén. ¿Verdad que no dice en parte lo que me convenga, eso voy a hacer? O no dice todo lo que Jehová ha dicho, ignoremos. No. Todo lo que Jehová ha dicho, eso vamos a hacer. Amén. Paz de Cristo, ¿quién vive? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos? ¿Sí? Eso, hermanos, les he dicho, eso es lo que es ser un cristiano. Amén. Hacer lo que Dios ha pedido de nosotros. El pueblo de Israel, sí, que salió de Egipto, ellos entendían, hermanos, que ellos tenían que seguir los mandamientos de Dios. Amén. Y dice el versículo 8, donde nos quedamos, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo, ¿qué dice? Oiga mientras yo hablo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, ¿y qué dice? Y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová, ¿qué dice? Descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Gloria a Dios. El pueblo, hermanos, se tenía que preparar. El pueblo se tenía que santificar para cuando el Señor descendiera. Así como el pueblo en ese entonces se tuvo que preparar y santificar para cuando el Señor descendiera al monte de Sinaí, así también nosotros ahora tenemos que prepararnos y santificarnos para cuando el Señor regrese en las nubes y descienda, no sobre el monte Sinaí, sino sobre el monte de los Olivos. Amén. Esa preparación, esa santificación es lo que nosotros ahora estamos haciendo, ¿sí? En preparación para la venida del Señor. Amén. Pero eso que nosotros tenemos como profecías, que un día el Señor va a regresar, ¿sí? Ya estamos viendo sombra y figura aquí en lo que está pasando en el monte Sinaí. Amén. Esa santificación, hermanos, es ahí donde vamos a estar pasando, ¿verdad? Tiempo, no precisamente nada más el día de hoy, sino también en los servicios que siguen, ¿verdad? Porque entendiendo lo que es la santificación en nuestras vidas y cómo aplica nuestras vidas, ¿sí? Es muy importante. ¿Qué es en sí la santificación? Ser santos habla de estar apartados, habla de ser limpios delante de la presencia de Dios. Amén. Dice, si seguimos nosotros leyendo aquí en el versículo 12, fíjese: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá.
No lo tocará mano porque será apedreado o azoteado. O sea animal, o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: ¿están preparados para el tercer día? No toquéis mujer. Okay. Hermanos, cuando el Señor iba a descender a ese monte, se tuvo que establecer límites. De aquí en adelante, si ustedes pasan este límite, ¿sí?, van a morir, sean animal o sean hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Amén. Así como miramos esta situación en el monte, sí, llegó a aplicar en el tabernáculo, sí, que fue también algo que fue hecho conforme al modelo que a Moisés se le mostró. O sea que Moisés miró algo, se le enseñó algo, el Señor le mostró planes, ¿sí?, para que él, lo que tuviera en la tierra, fuera una copia de lo que estaba en el cielo, ¿sí? Pero ahorita lo que estamos mirando es hace falta una santificación, ¿sí?, para poder nosotros estar preparados para nuestro encuentro con Dios. ¿Sí? Y ahora estamos mirando que el Señor establece límites para su presencia, porque si nosotros pasamos esos límites, vamos a morir. Amén. Habla de la santidad misma de Dios, ¿sí? ¿Por qué es tan importante eso, hermanos? Porque el Señor mismo dijo: yo les voy a enseñar a quién deben de temer. No teman al que mata el cuerpo, ¿sí? Y después, ¿qué dice? Nada pueden hacer. Pero al que sí debemos de temer es que aquel que después de que el cuerpo esté muerto, tenga el poder, la autoridad, la potestad de echarnos al fuego, al infierno. Amén. Hermanos, miramos hoy en día que en la iglesia ese temor a Dios a veces falta. No voy a decir que no existe, porque creo que nosotros tememos a Dios y hay muchos que temen a Dios. Aleluya. Pero se va perdiendo el respeto, ¿sí?, la reverencia a lo que es servir a Dios, ¿sí? No era una cosa cualquiera. Ellos se tenían que santificar, no podían andar todos andrajosos, sucios, ¿sí? Tenían que estar preparados para estar delante de la presencia de Dios. Y a veces cuando venimos a la iglesia ni siquiera queremos tener ese cuidado de cómo nos presentamos delante de Dios en lo exterior. Amén. ¿Cuánto más, hermanos, es tener cuidado de cómo nos presentamos estando por dentro? Porque no queremos ser ¿qué? Sepulcros blanqueados, ¿sí? Muy guapitos por afuera, pero por dentro es bien sucio. O sea, el Señor, Él quiere una santificación en nosotros, ¿sí? Y eso es algo, hermanos, que aplica a muchos aspectos de nuestra vida. Y aún si nosotros leemos allá en Santiago, fíjense, hermanos, para que vean, ¿sí? Santiago, capítulo 2, cuando estábamos hablando ahorita del temor de Dios, ¿sí? Santiago capítulo 2, dice el versículo, no sé qué es el 8. Gloria a Dios. El que dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, ¿y qué dicen? Y tiemblan. Amén. Santiago 2, el versículo 19, perdón. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y nomás hago énfasis que no dice: ¿tú crees que Dios es tres en uno?
¿Tú crees que Dios son tres separados? No. Dios es uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios, hermanos, ellos también temen a Dios. Aleluya. ¿Sí? Y se sujetan al nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero qué triste es la realidad cuando nosotros como seres humanos ni siquiera le damos ese temor a Dios, ese respeto a Dios. Allá en Apocalipsis, cuando miramos las plagas, ¿verdad?, que están por desatarse en los últimos días, dice que ni aún así aquellos que tienen el sello de la bestia se arrepintieron. Ni aún así dice, sino que blasfemaron el nombre de Dios. O sea, el demonio, hermanos, teme a Dios. Pero el ser humano, hermanos, en su arrogancia, ¿sí?, aún son peores que los demonios en ese aspecto. Sí, porque los demonios tiemblan. ¿Sí? Ciertamente se rebelaron en contra de Dios, pero también reconocen quién es Él. ¿Sí? El asunto es si nosotros reconocemos a quién estamos sirviendo. Amén. ¿Quién tembló cuando el Señor descendió al monte de Sinaí? El monte, la misma tierra, ¿sí?, se estremece a la presencia de Dios. Amén. La misma tierra reconoce quién es su creador. Y nosotros, hermanos, que somos hechos por Dios, amén, no queremos doblegarnos ante su presencia, no queremos temblar delante de Él. Hermanos, si en verdad estuviéramos delante de la presencia de Dios, ni podríamos soportarlo nosotros, por el gran poder que el Señor tiene, lo que es su esencia. Amén. Yo eso es lo que quiero, hermanos, que recordemos que cuando estemos en este lugar o cuando vivamos allá en nuestras vidas afuera, hermanos, que reconozcamos ante la presencia de quién estamos. ¿Sí? ¿A quién estamos representando? Estamos nosotros representando al Señor Jesucristo, amén. Estamos representando nosotros a Dios, amén. El pueblo, hermanos, ellos para prepararse para estar en la presencia de Dios, y no siquiera enfrente de Él, sino en una área cerquita, tenían que ellos estar santificados. Amén. Dice el versículo 17, en 19-17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subió como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Amén. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Amén. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Esto era algo serio, hermanos. Amén. Les digo, un momento único en la historia de la humanidad en ese aspecto, porque estaban ellos en ese tiempo mirando visiblemente, ¿sí?, cómo Dios se estaba manifestando, ¿sí?, no en toda su gloria, hermanos. Amén. Pero es parte de su gloria. Amén. Parte de su poder. Parte que con esa sola parte, hermanos, el monte se estremecía. Amén. Dice en Éxodo 20:18, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué dice? Temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Escuchaban, hermanos, la voz de Dios. ¿Sí? Se estremecían, hermanos, a escuchar la voz de un Dios
vivo. Amén. El temor de Dios, ¿sí?, se podía sentir físicamente, y estaba palpable, perdón. Aleluya. Amén. Si esto, hermanos, tenemos nosotros para leer y mirar, ¿sí?, cómo ellos reaccionaron ante la presencia de Dios, ¿sí?, ¿por qué se ha perdido el temor? ¿No será el mismo Dios? ¿Es el mismo Dios? Sí. Es el mismo Dios, pero ahora nosotros, hermanos, quiero llevarnos, ¿sí?, para adelantar ya un poquito eso, a un versículo importante de todo esto, que se encuentra en Juan 1:14. Porque es lo que estamos mirando nosotros. Ya les dije, esto va a apuntar, ¿sí?, al Señor Jesucristo. Bueno, me estoy acordando de algo, repito. Tengan Juan 1:14 ahí a la mano. Sí. Pero les voy a dar otro versículo también, que debe estar en Éxodo 25. Estando Moisés en el monte, hermanos, ¿sí?, él llegó a recibir instrucciones de lo que se iba a construir, ¿sí?, porque Dios tenía un propósito con todo lo que él estaba haciendo, no solamente darle las leyes por lo que se iban a regir, sino que miramos en Éxodo 25, ¿sí?, del 1 al 9, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diera de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Y qué dice, hermanos? El versículo 8. Y harán un santuario para mí, y ¿qué dice? Habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así. ¿Qué es lo que quería el Señor? Que hagan un santuario para Él, para que Él habite en medio de ellos. Amén. Entonces el Señor, hermanos, que nosotros tenemos, el Dios que nosotros servimos, Él ha demostrado que Él no quiere ser un Dios que está lejos de nosotros, un Dios que no está cercano a nosotros. Él quiere ser un Dios, ¿sí?, y es un Dios que está en medio de su pueblo, ¿sí?, que habita en medio de su pueblo, ¿sí? Las cosas que fueron en el pasado eran sombra y figura de lo que estaba por venir. Amén. Hablaba de un santuario que se hizo, uno físico, ¿sí?, y ese lugar era para que el Señor habitara ahí. Amén. Estaba el tabernáculo, y podemos ver que para llegar a donde estaba el tabernáculo había por afuera, ¿sí?, unas puertas donde tenían que entrar, o sea, era un gate, ¿sí? Cuando pasaban esas puertas estaba un atrio donde estaba el altar, estaba una fuente, ¿sí?, de bronce, y pasando de ahí estaba lo que es el tabernáculo donde estaba el Señor, estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. Amén. Entonces todo eso, hermanos, lo que vamos a estar estudiando es lo que habla, hermanos, de una manera, era tipo de figura de lo que está representado o hablando de Cristo en el futuro. Amén. Pero ahorita lo que estamos mirando es que Dios tenía la intención de habitar en medio de su pueblo. ¿Sí? Y para que nosotros tengamos en mente, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que estar santificados. El área donde Él está es un lugar santo. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero, hermanos, que entendamos. Y cómo aplica, ¿sí?,
aplicaba en ese entonces y aplica hoy en día. Y es tan importante que lo tengamos presente, ¿sí? Porque eso es lo que se nos ha olvidado a muchas iglesias, ¿sí? Que se nos olvida a quién sirven, ¿sí? El Dios que hace estremecer a la tierra, ¿sí? El Dios que el mar lo obedece, ¿sí? El Dios que creó todo lo que nosotros conocemos. Amén. Él merece reverencia, merece amor, merece respeto, merece temor. Amén. Y nosotros, como sus hijos, como su creación, hermanos, debemos de reconocer ante quién estamos. ¿Quién vive, hermano? Amén. Pero siendo este Dios tan poderoso y tan grande que Él es, amén. Juan 1:14, donde les dije que fueran, amén, nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. ¿Sí? Esa palabra, habitó, habla también. En el hebreo, cuando se lee lo que es la palabra del tabernáculo, ¿sí? Tabernáculo, habla también. ¿Qué era el tabernáculo, hermano? Donde moraba Dios. Amén, aleluya. Donde Él y habitó entre nosotros. En inglés se puede decir también, bueno, usando lo que es el hebreo también, tabernacle among us. ¿Sí? No tiene mucho sentido quizás en el español, porque lo que es habitar y el tabernáculo, es como en cuenta que es tabernáculo pero en forma de verbo, ¿sí? No de noun, ¿verdad? Pero y habitó entre nosotros, ¿sí? Y vimos su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era el verbo, hermanos? Que dice el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿qué? Era Dios. Era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Amén. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Entonces, Dios. este Dios santo, que nos dice su palabra, sé santo porque yo soy santo. Amén. Amén. Ese Dios todopoderoso tomó forma de hombre. Amén. Y Él habitó entre nosotros. ¿Sí? Se despojó, dice, de su gloria y tomó forma de siervo. ¿Sí? Para estar en medio de nosotros. Y aún siendo Dios en forma de hombre, ¿sí? No pecó. Estuvo en santidad en su vida. Amén. Y nosotros, hermanos, a este Dios que se humilló de esta manera, ¿sí? Que nos demostró cómo se sirve a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Vemos cómo es su deseo y su anhelo de que Él more con nosotros. Bendito Dios. ¿Sí? Y cómo Él quiere que nosotros moremos con Él. Sabemos que después de su muerte y su resurrección, lo que ahora está con nosotros, dice, es que su Espíritu Santo. Amén. Y que nosotros somos templo. ¿Qué era el templo? El templo es donde estaba ¿qué? Cuando Salomón hizo el primer templo al Señor, ¿sí? Que era como el tabernáculo, pero mucho más grande, ¿sí? ¿Qué era el propósito del templo? Ahí estaba ¿qué? El arca de Dios. Amén. ¿Qué estaba en el arca de Dios? La presencia de Dios. Sí. La presencia de Dios en el templo. Ahora ya no tenemos un templo, pero ahora nosotros somos el templo de Dios. Y ahora su presencia mora en nosotros. Ahora, si la presencia de Dios está morando, o sea, en el tabernáculo o en el templo, ahora nosotros, ¿qué se demanda? ¿Qué se exige? Santidad. Santidad. Eso es lo que se exige para que la presencia de Dios more en nosotros. ¿Sí? Y es tan importante entender y conocer estas cosas, hermanos, porque Dios, hermanos, Él no quiere, ¿sí?, que nosotros seamos destruidos. ¿Qué pasó? Hay un límite, ¿no? De aquí para adelante no te puedes pasar, porque si tú pasas, vas a morir. ¿Sí? Pero ahora, ¿verdad? Vemos, voy a decir, personas sinvergüenzas, ¿sí?, que no tienen temor de Dios y la santidad
santidad de Dios y quieren hacer de su templo, de su iglesia y con nosotros, ¿verdad? Ahora sí, si lo ponemos y lo aplicamos a nosotros, ¿sí? Si nosotros somos el templo de Dios, ¿cómo debe estar el pueblo de Dios? ¿Cómo debe estar el templo de Dios? El templo y el tabernáculo tenían una apariencia por afuera, pero también por dentro. Amén. Tanto lo de afuera como lo de adentro, amén, se reflejaba lo que era la presencia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida? ¿Sí? En pecado. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida en desobediencia? Amén. ¿Cómo es que nosotros queremos hacernos los ciegos o los sordos? Amén. Que no sabemos estas cosas cuando aquí está para que nosotros leamos y entendamos, ¿sí? Que la presencia de Dios exige santidad. Exige temor, exige respeto, porque si no, moriremos. Tuvieron 3 días para santificarse, tuvieron 3 días para prepararse, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera descendido en ese momento el Señor y ellos estando en su condición como estaban? Hubieran muerto, no estaban preparados, ¿sí? Y no es eso lo que es nuestro temor, no estar listos, no estar preparados para cuando venga el Señor, ¿sí? Eso es lo que nos dice el Señor una y otra vez, que nosotros debemos de estar listos y preparados ¿para qué? Para nuestro encuentro con Dios. Dios nos ayude, ¿Sí? aleluya. Entonces entramos a lo que es la santificación, el propósito, hermanos, de lo que el Señor nos viene enseñando en este libro maravilloso del Éxodo. Amén. Y lo que es Levítico. Amén. Ahí entendemos muchas cosas que tienen un propósito. Sí. Lo que hemos estado mirando hoy, hermanos, es que el Señor desde ese entonces ya había dado, digamos, reglas y planes, ¿sí? De lo que se esperaba en ese tiempo, pero hablaban de lo que estaba por venir. Amén. ¿Por qué, hermanos, se perdió eso? Ese entendimiento, ese conocimiento. ¿Por qué perece el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento. Porque no leen su Biblia, no meditan en ella, ¿sí? No la están escudriñando. El Señor Jesucristo, ¿qué nos dijo que hiciéramos? Que escudriñáramos las Escrituras. Aleluya. Amén. Estas son las que testifican de Él. El monte Sinaí habla de el tabernáculo, habla de Él. Todo lo que estaba dentro del tabernáculo hablaba de Él. El templo hablaba de Él. Todo apuntaba a Él. ¿Y quién es ese tal Jesucristo? Sino que Dios mismo manifestado en carne. ¿Sí? Porque Él dijo que quería habitar entre nosotros. Eso fue lo que pasó cuando Dios hizo la tierra y plantó ahí ese huerto, el huerto de Edén. ¿Sí? Era el lugar donde Adán y Eva convivían con el Señor. Amén. Y cuando vemos al fin de los tiempos, cuando se haga el nuevo cielo y la nueva tierra, ¿qué va a pasar? Ahí va a estar el tabernáculo de Dios o la morada de Dios con los hombres. Amén. Con todos nosotros. Porque eso es lo que Dios quiere, estar en nuestros medios. Pero si nosotros queremos, hermanos, disfrutar de la presencia de Dios, necesitamos entender lo que es la santidad. Amén. Necesitamos comprenderla cómo aplica a nosotros. ¿Y sabe qué es lo que más implica la santidad? El sacrificio de nosotros. En nuestro yo. Lo que nosotros deseamos y queremos. ¿Sí? Tenemos que decir como el pueblo de Israel: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. ¿Sí? Y nos vamos a encontrar conforme vayamos siguiendo, hermanos, en este estudio, ¿sí? Que hay cosas que tenemos que dejar porque afectan nuestra santidad con Dios. Aleluya. Amén. Si queremos
disfrutar ampliamente lo que es la presencia de Dios en medio de nosotros, entender lo que es tener un Dios vivo en medio de nosotros, ¿sí? Tenemos que entender que tenemos que prepararnos para este encuentro y santificarnos, ¿sí? No estamos aquí de oquis, hermanos. No estamos aquí para vernos guapos y chulos. Amén. O dormirnos en la iglesia, Padre de Cristo. No estamos aquí para eso, hermanos. Fuimos hechos para honra y gloria de Dios. Aleluya. Y si nosotros creemos que Dios habita en nosotros, amén, o queremos que Dios habita en nosotros, entonces tenemos que empezar, ¿sí?, a ver qué es lo que nos quita esa santificación, qué estamos haciendo para afectar esta comunión con Dios, ¿sí? Pero Dios quiere habitar y Él merece, hermanos. Como podemos ver aquí, la presencia de Dios es terrible en ese aspecto, ¿sí? Y se tiene que reverenciar, ¿sí? Se tiene que respetar, se tiene que darle honor, ese cuidado, ¿sí? Yo no entiendo, hermanos, cómo hay iglesias que han perdido todo respeto, que aún hacen sus bailes y sus shows en lo que es el púlpito de la iglesia. Aquí, hermanos, no vienen, nadie viene, yo no vengo para ser entretenidos. ¿Sí me entienden? El show, perdón, la iglesia no es un show, no es para entretenernos a ustedes, ni a mí. Aquí, hermanos, se viene para servir a Dios. Amén. Para buscar de Dios, para alabar a Dios. Amén. Aquí se trata de Dios, no se trata de mí, no se trata de nadie más. Aquí el centro de la atención es Dios. Amén. Amén. Sí, eso es lo que pasa, que a veces las iglesias se hacen centros de entretenimiento, ¿no? Parecen como si fueran los clubs de allá del mundo. Aquí ya ni siquiera hay luces. Bueno, hay luces, pero las luces no están prendidas, ¿verdad? No se ven claro, está oscuro. Las luces hasta de diferentes colores. Hay humos, amén. Y parecen como conciertos de rock, ¿verdad? O cualquier otro tipo de concierto, pero no una adoración a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el centro es que la glorificación del nombre, no Dios. Amén. El único humo que yo deseo, hermanos, es de la presencia de Dios. Yo no quiero ese humo artificial. Amén. Esa nube que se hace con la presencia de Dios. Y es cierto, hermanos. Mi esposa y yo lo presenciamos ahí en Juárez. Santo, poderoso. Cuando estábamos en un culto de jóvenes, hermanos. Llegamos un poquito tarde, ¿verdad? De ese servicio. Lo digo para vergüenza, pero pues ya no importa por qué. Pero cuando llegamos, hermanos, estaban los jóvenes alabándose allá enfrente y se miraba una nube enfrente. Amén. Yo aquí en este lugar, yo he mirado a ver, que siento la carne así, como si fueran mis ojos valiosos, pero se mira. Yo le he llegado a ver. Sí. Cuando el templo fue inaugurado por Salomón, también estaba. Porque ahí estaba la presencia de Dios. Amén. Sí, gloria a Dios. Eso es algo que puede seguir pasando, pero hace falta darle a Dios su lugar y hace falta darle a Dios su respeto. Amén. Reconocer quién es. Si podemos empezar a entender todas estas cosas y no olvidarnos de ellos, hermanos, van a ver cómo vamos a ser mucho más bendecidos nosotros por entender esas cosas. ¿Sí? ¿Por qué somos bendecidos? Porque Dios, hermanos, quiere estar en nuestros medios. ¿Sí? Pero para tener eso, necesitamos tener la santidad de Dios. Señor Jesucristo. Amén. Gloria a su nombre. Sí, a Moisés, cuando le habló Moisés de esa zarza, ¿qué le dijo? Quita que las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, Santo es, aleluya. Gloria a Dios. santo es. Amén, bendito Dios. Ahí, hermanos, esas sandalias tenían inmundicia, Amén. suciedad, pero ahora ya estás en la presencia de Dios y ya, quítate eso. Amén, aleluya. Quítate tu inmundicia. No podemos entrar a la presencia de Dios, hermanos, con nuestra inmundicia.
Sí, por eso es tan importante que entendamos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue? ¿Para qué? Para limpiarnos. Aleluya. Inmundicia de todo pecado. Amén. Ese fue el propósito, para que nosotros seamos vestidos, ¿sí?, de ropas blancas, de lino fino, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué viene Dios? Por un pueblo que sin mancha y sin arruga. Amén. Que no esté practicando el pecado. ¿Sí? Y el que no practica el pecado es porque tiene Dios, porque tiene ese temor de Dios y se acuerda de Dios. Aleluya. Amén. En todo lo que hace. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. El Señor, hermanos, como leímos en Éxodo 25, dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de él. Hagamos ese santuario para el Señor. El santuario interno, ¿sí?, como el santuario externo. ¿Sí? Tenemos, fíjense, porque se puede aplicar de más de una manera. Lo que somos por dentro, lo de afuera. Amén. Pero aquí también este lugar, ¿sí?, es el santuario de Dios, hermanos. Amén. Él está habitando, merece respeto. Aleluya. Él es santo. Y dice la palabra: ser santo, porque yo soy santo. Y sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá a Dios. ¿Queremos ver a Dios? Hay que ser santos para estar delante de su presencia. Amén. Dios es misericordioso. Él no quiere que nadie sea destruido. Él no quiere que nosotros seamos condenados. No es lo que Él quiere. Pero llegará el día donde tendrá que actuar. Y todo aquel que no quiso estar con Él, que no quiso vivir una vida conforme a su voluntad, entonces llevará a cabo la condenación de Dios. Amén. Se llevará al juicio. Pero los que amamos a Dios y entendemos estas cosas, amén, seremos obedientes a su palabra, a lo que Él pidió de nosotros. Amén. Aleluya. Bueno, aquí voy a detenerme, hermanos. Hay mucho más que hablar en estas partes, que vamos a tomar nuestro tiempo para hacerlo. Sí, pero nomás quería recordarles, sí, que la presencia de Dios es lo que fue prometido. Sí. Que Él morara cuando se manifestó en el Señor Jesucristo de forma física. Amén. Fue para cumplir lo que estaba escrito. Amén. Ahora ya no lo tenemos en forma física, pero por medio de ¿qué? De su Espíritu Santo. Amén. Lo tenemos en nuestros medios, pero tenemos que estar santos, hermano. Sí. Tenemos que tener ese temor, ese respeto. Y nosotros quizás, hermanos, estemos batallando en nuestra vida, ¿sí?, con algún pecado, alguna prueba, alguna lucha. Ustedes saben lo que es nuestra vida aquí en esta tierra. No es fácil, luchamos, pero el Señor demanda santidad de nosotros. Entonces tenemos que dejar eso a un lado. Acuérdense a quién debemos de temer. ¿Sí? A aquel que tiene la autoridad, que tiene el poder para echarnos a la condenación eterna. Amén. Pero ese mismo Dios que tiene esa autoridad, ¿sí?, Él ahorita nos está dando la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí?, y de estar en comunión. Sí, en comunión. Eso es lo que era el propósito del tabernáculo, hermanos, la comunión con Dios. Pero si queremos tener comunión con Dios, hay que estar en santidad. Amén. Gloria a Dios. Les voy a pedir que se pongan de pie. Amén. Vamos a venir ante la presencia de Dios. Sí, estamos aquí en la presencia de Dios, pero vamos a abrir este momento para adorar al Señor, y hay que ponernos a cuentas con Él. Amén. Hay que ponernos a cuentas con Él. Él sabe, hermanos, lo que nosotros somos. Él conoce todo lo que nosotros somos. No hay nada que esté oculto ante sus ojos. ¿Sí? Él nomás quiere que vengamos y confesamos delante de Él. ¿Sí? Delante de Él nuestros pecados. ¿Sí? Dice Isaías 1, versículo 16: lavaos y limpiaos
Quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Amén. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Gloria a Dios. Así que le hago esta invitación, hermanos, para que vengamos delante de la presencia de Dios a ponernos a cuentas, ¿sí? Y busquemos tener un lugar más santo para Dios. Amén.